Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que está sacudiendo la política colombiana. El caso de corrupción en la UNGRD. Hay acusaciones de toma y daca, grabaciones filtradas y una trama que parece sacada de una película de espías. Lo que realmente llama la atención es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de citar a declarar al presidente Gustavo Petro. Es algo completamente inusual, no se ve todos los días. Totalmente. Para quienes no están familiarizados con las noticias colombianas, vamos a desglosar lo que sabemos. En el centro de este escándalo está la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se alega que contratos para proyectos de atención a desastres se usaron para obtener apoyo del Congreso. Apoyo para operaciones de crédito público del Ministerio de Hacienda, para ser más precisos. La presunta trama es bastante compleja. Estamos hablando de contratos para proyectos específicos en regiones como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar. ¿Y esos contratos a quiénes se les ofrecieron? Supuestamente se ofrecieron a ciertos congresistas, a cambio de sus votos favorables en asuntos financieros. ¿Y quiénes son los actores clave en todo esto? Olmedo López y Isnaer Pinilla, ¿verdad? Exacto, ellos parecen estar en el ojo del huracán. López, como exdirector, es una pieza clave en la investigación. ¿Y qué se dice de él? Las acusaciones apuntan a que él habría orquestado este esquema de intercambio de favores, pero no podemos olvidar al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y por supuesto al propio presidente Petro. Claro, claro. ¿Cuáles son exactamente las acusaciones contra ellos? Porque he escuchado muchas especulaciones, pero no mucha evidencia concreta. Sí, hay mucha especulación. Existe una grabación filtrada que menciona a Bonilla, pero no lo implica directamente en ningún delito. Ya veo. De hecho, Bonilla ha declarado públicamente que los fondos en cuestión nunca se desembolsaron y que los contratos estaban solo en etapas preliminares. Entonces, la pregunta de si realmente hubo algún acto ilícito todavía está en el aire. Exactamente. Y aquí es donde el testimonio de Benavides agrega otra capa de complejidad. Benavides. Sí, ella es exasesora del gobierno anterior y tiene vínculos con la oposición, y afirma que Bonilla tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. Interesante. Espera, dijiste que tiene vínculos con la oposición. Sí, con el partido de oposición. Eso hace que su testimonio sea potencialmente más delicado en términos políticos. Sin duda. Y nos lleva a una pregunta importante. ¿Hay una motivación política detrás de todo este escándalo? Es que sí. Bueno, sabemos que los congresistas implicados en el caso pertenecen principalmente a partidos de oposición. Es cierto. ¿Podría ser un intento de desestabilizar al gobierno de Petro? No lo sé. Para añadir más intriga, varios congresistas involucrados se han acogido a su derecho a guardar silencio. Sí, a la espera del testimonio de Olmedo López. Básicamente están diciendo. Hablaremos después de escuchar lo que él tenga que decir. Exacto. Quieren ver las pruebas en su contra antes de decidir cómo proceder. Claro, es una táctica clásica. Pero por supuesto, su silencio puede interpretarse de múltiples maneras. Ahora, hablemos de la participación de la Corte Suprema. Es muy inusual que citen a un presidente en ejercicio, ¿no? Totalmente inusual. Es una jugada audaz y habla de la gravedad de la situación. ¿Qué crees que significa esto? Bueno, la Corte no se está tomando esto a la ligera. Están reuniendo pruebas, realizando entrevistas y construyendo su caso. Entiendo. ¿Y en qué se basan? Solo en rumores. No, no solo en rumores. Sabemos que la Corte ha obtenido más de 50 pruebas documentales. Oh, wow. Y han escuchado a más de 10 testigos hasta el momento. Están haciendo su debida diligencia. Sin duda. Y aunque la Corte no interrogara directamente al presidente Petro, le enviarán un cuestionario jurado. Un cuestionario jurado. Sí, para obtener su versión de los hechos. Fascinante. Tendremos que ver qué tipo de preguntas hacen. Y lo que es más importante, cuáles serán las respuestas de Petro. El caso se está poniendo realmente interesante. Y está creando un gran revuelo en los medios. Todo el mundo especula sobre lo que significa todo esto. Es normal, con un caso como este. Pero debemos recordar que la investigación está en curso. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Correcto. Debemos dejar que los hechos hablen por sí mismos. Ahora bien, hay un detalle curioso que me llama la atención. ¿Por qué se cita al presidente a declarar antes que al ministro de Hacienda? Después de todo, Bonilla parece estar más directamente involucrado en el supuesto esquema. Es peculiar, sí. Uno pensaría que primero interrogarían a Bonilla y luego, si fuera necesario, llamarían al presidente. Exacto. Pero, por alguna razón, la Corte ha decidido ir directamente a la cabeza. ¿Qué crees que significa eso? Quizás creen que el presidente Petro tiene información que es crucial para la investigación. O tal vez quieran evaluar su nivel de conocimiento y participación, si la hubiera. Tiene sentido. Todo es especulación en este punto, ¿verdad? Sí, por ahora solo podemos especular, pero definitivamente aumenta el suspenso.
Bueno, retomando nuestro deep dive sobre el escándalo de la ONG-RD, antes de la pausa nos quedamos con ese interrogante sobre orden de los interrogatorios de la Corte Suprema. Sí, me quedé pensando en eso. ¿Por qué citar al presidente Petro antes que al ministro de Hacienda? A simple vista, Bonilla parece estar más vinculado a las acusaciones. Es una buena pregunta, y podría ser una estrategia por parte de la Corte. Al interrogar primero al presidente, podrían estar intentando establecer el contexto general del caso. Ya veo, como una visión panorámica. Exactamente. Había una cultura de toma y daca dentro del gobierno. ¿Tenía el presidente algún conocimiento de estos supuestos tratos, incluso si no estaba directamente involucrado? Interesante. Está intentando trazar el panorama general antes de enfocarse en los detalles. Sí, es como pesar con un lente gran angular y luego ir ajustando el enfoque. Tiene sentido. Y recordemos que el presidente ha defendido públicamente a su ministro de Hacienda. Ah, sí, es cierto. Ha dicho que no existen pruebas concretas de irregularidades. Exacto. Esa defensa que hace el presidente de Bonilla añade otra capa de intriga a todo esto. Sin duda. Es un apoyo incondicional. O hay una estrategia política calculada en juego. Buena pregunta. Tendremos que esperar a ver cómo responde el presidente a las preguntas de la Corte. Hablando de estrategias políticas, no podemos ignorar la conexión de la oposición en este escándalo. Cierto. La mayoría de los congresistas implicados pertenecen a partidos que se oponen a la agenda del presidente Petro. Sí, y eso solo hecho despierta sospechas sobre una posible motivación política. ¿Crees que podría ser un intento coordinado para debilitar al presidente y a su gobierno? Es una posibilidad que no podemos descartar. El momento en que surgen estas acusaciones, en medio de un ambiente político tan cargado, da credibilidad a esa teoría. Es cierto. Pero también es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Totalmente de acuerdo. Debemos dejar que la investigación siga su curso y permitir que las pruebas hablen por sí mismas. Exacto. Fácil dejarse llevar por las especulaciones, pero hay que mantener la objetividad y analizar los hechos a medida que van surgiendo. Un enfoque sensato. Hay otro elemento de este escándalo que aún no hemos abordado: el posible uso de fondos públicos destinados a la atención de desastres para maniobras políticas. Esa es una acusación muy grave. Si fuera cierta, sería una traición a la confianza pública. Sin duda, un uso indebido de recursos destinados a comunidades vulnerables. La UNGRD es la entidad responsable de gestionar la respuesta a desastres y de brindar ayuda a los afectados. Exacto. Tan solo sugerir que esos fondos fueron desviados para beneficio político es profundamente preocupante. Y no olvidemos que este escándalo gira en torno a contratos para proyectos en regiones específicas, regiones que fueron gravemente afectadas por desastres y emergencias. Cierto, eso añade otra capa de gravedad a la situación. No estamos hablando de transacciones financieras abstractas, sino de comunidades reales, de personas reales cuyas vidas dependen de la gestión eficaz de esos fondos. Si se comprueba la veracidad de estas acusaciones, las implicaciones serían de gran alcance, se extenderían más allá del ámbito político y afectarían directamente a la vida de los más vulnerables. Absolutamente. Es un claro recordatorio de que la corrupción puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando involucra recursos destinados a la atención de desastres. Erosiona la confianza en las instituciones, socava la seguridad pública y perpetúa la desigualdad. Así es. Y no podemos ignorar el frenesí mediático que rodea este caso. Está en todos lados. Domina los titulares, genera acalorados debates. Los medios de comunicación están teniendo un festín con este escándalo. Y es comprensible, ¿no? Tiene todos los ingredientes de una apasionante novela de suspense político. Poder, corrupción, grabaciones filtradas, figuras de alto perfil. Es la receta perfecta para la atención mediática. Pero como ya hemos comentado, es importante ser conscientes del potencial sensacionalismo y de información sesgada. Por supuesto. Si bien los medios de comunicación desempeñan un papel vital en la información al público, es crucial abordar su cobertura con ojo crítico. Totalmente de acuerdo. Hay que buscar información basada en pruebas, verificación de hechos y perspectivas equilibradas. Exacto. No nos quedemos solo con los titulares. Profundicemos, consideremos las fuentes y seamos cautelosos con la información que parece diseñada para provocar una fuerte respuesta emocional. En lugar de presentar una comprensión matizada de la situación, Precisamente. en el panorama mediático actual, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática son más importantes que nunca. No podría estar más de acuerdo. Ahora, antes de pasar a la parte final de nuestro deep dive, me gustaría dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que este escándalo revela del panorama político colombiano. Es una buena idea. Este escándalo pone de manifiesto una serie de problemas sistémicos. ¿Cómo cuáles? Bueno, en primer lugar, expone el desafío persistente de la corrupción dentro del gobierno.
A pesar de los esfuerzos por combatirla, la corrupción sigue afectando a diversos sectores. Erosionando la confianza pública, obstaculizando el progreso. Exacto. Y este caso también pone de relieve las profundas divisiones partidistas dentro de la política colombiana. Se ha visto en la forma en que la oposición se ha aferrado a estas acusaciones. Sí, las presentan como prueba de la corrupción en competencia del gobierno de Petro. Exactamente. Y esto alimenta un clima de desconfianza y animosidad entre las facciones políticas, lo que dificulta aún más la resolución de los problemas críticos que enfrenta el país. Parece que este escándalo se ha convertido en un balón de fútbol político, donde cada bando lo utiliza para marcar puntos contra el otro. Desafortunadamente, eso es lo que suele ocurrir en situaciones políticamente cargadas. Pero el foco debería estar en descubrir la verdad, hacer rendir cuentas a los responsables. Y con suerte, implementar reformas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. Totalmente de acuerdo. Este escándalo debería servir como una llamada de atención, un catalizador para un cambio significativo. Tiene el potencial de ser un punto de inflexión, pero solo si existe un compromiso genuino para abordar los problemas subyacentes. Bien dicho. Y estamos de vuelta para la parte final de nuestro Deep Dive sobre el escándalo de la UNGR-RD. Hemos analizado las acusaciones, las posibles motivaciones políticas, la decisión de la Corte Suprema, en fin, un montón de cosas. Incluso el frenesí mediático que ha generado este caso. Exacto. Ahora, me gustaría centrarnos en las posibles ramificaciones. ¿Qué crees que está en juego aquí? Bueno, las ramificaciones podrían ser bastante significativas, tanto para el gobierno de Petro como para la política colombiana en general. ¿En qué sentido? Si se prueban estas acusaciones, la credibilidad del presidente podría verse gravemente afectada. Su posición política se debilitaría. Sus índices de aprobación ya han bajado desde que estalló este escándalo, y la oposición lo está usando en su contra, presentándolo como corrupto e incompetente. Sí, y eso erosiona aún más la confianza pública. Además, las posibles consecuencias legales para los involucrados podrían ser graves, incluido el presidente. La Corte se está tomando esta investigación muy en serio. Si encuentran pruebas suficientes de irregularidades, podría haber cargos criminales. Caray, las apuestas son altas. Sin duda. Y esto también podría tener implicaciones a largo plazo para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Te refieres al equilibrio de poderes. Exactamente. Las acusaciones de toma y daca plantean serias dudas sobre ese equilibrio y sobre la posibilidad de abuso. Es cierto. Si los congresistas estaban intercambiando sus votos para beneficio personal, sería una ruptura de los principios democráticos. Totalmente. Socavaría la integridad del proceso legislativo y erosionaría la confianza del público en la capacidad del gobierno para representarlos. Entonces, este escándalo podría ser un punto de inflexión, para bien o para mal. Exacto. Tiene el potencial de impulsar reformas significativas y fortalecer las instituciones. Pero también podría profundizar las divisiones y erosionar la confianza. Depende de cómo se desarrolle todo, cómo responde el gobierno, si hay un compromiso genuino para abordar los problemas de fondo. Cierto. Hay un par de preguntas que me gustaría abordar antes de concluir. Primero, ¿por qué tantos congresistas han optado por guardar silencio? Es una estrategia legal común. Al invocar su derecho a guardar silencio, evitan incriminarse, mientras esperan a ver qué pruebas tiene la Fiscalía. Están jugando a lo seguro, ¿no? Se podría decir que sí. Esperan el testimonio de Olmedo López antes de revelar su propia versión. Y mientras tanto, su silencio aumenta la atmósfera de sospecha. Sin duda. Mi segunda pregunta es sobre la implicación del presidente. Si bien no está directamente implicado en el esquema, su decisión de defender a su ministro genera dudas. Sí, es un acto de equilibrio delicado. Por un lado, quiere mostrar su apoyo a un miembro clave de su gobierno, pero por otro lado, al defenderlo antes de que concluya la investigación, corre un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? El riesgo de parecer cómplice, o al menos desconectado de la realidad. Ya veo. Tendremos que ver cómo percibe el público sus acciones. Y si esto afecta a su capital político en el futuro. Este caso está lejos de terminar. Estaremos atentos a su desarrollo. Bueno, esto nos lleva al final de nuestro deep dive sobre el escándalo de la UNGR-RD. Hemos cubierto mucho terreno, pero como hemos dicho, muchas preguntas siguen sin respuesta. La investigación está en curso, así que podemos esperar más giros y vueltas. Este caso tiene el potencial de reconfigurar la política colombiana, así que estén atentos a futuras actualizaciones. Y si quieren escuchar más debates sobre actualidad colombiana, les recomiendo el podcast Voces de Colombia en YouTube. No olviden darle su me gusta y suscribirse a su canal. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.